Buenas tardes a todos, soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de grado en ESO de nivel 2 y quiero daros la bienvenida a estas clases virtuales del curso académico 2015-2016 que empezamos esta tarde. En pantalla podéis ver pues, una distribución semanal de los temas que vamos a ir estudiando cada una de estas clases virtuales. En el caso de esta primera clase virtual que tiene lugar hoy, vamos a ver la primera parte del tema 1 del bloque temático 1, la asignatura de tecnología, es decir, la primera parte del tema de documentos técnicos necesarios para la elaboración de un proyecto tecnológico. Vamos a ver también el tema 1 y tema 2 del bloque temático 1 de la asignatura de matemáticas, los números racionales y los radicales sencillos. Y por último, pues vamos a ver el tema 1 y tema 2 de la asignatura de ciencias naturales del bloque temático 1, la introducción a la metodología científica y la valoración de las aportaciones a las ciencias de la naturaleza. Para llevar a cabo este tipo de clases virtuales nos vamos a basar en una presentación PowerPoint donde vamos a poder ir viendo los puntos más importantes de cada una de las asignaturas de esta primera evaluación. En esta primera clase virtual y en el resto de ellas igual, seguiremos una misma estructura. Empezaremos por la asignatura de tecnología, seguiremos por la asignatura de matemáticas y finalizaremos con las asignaturas de ciencias naturales. En esta clase virtual estudiaremos el primer tema de asignatura de tecnología, documentos técnicos necesarios para la elaboración de un proyecto. En la primera parte, la segunda parte de este tema la veremos en la clase virtual de la semana que viene. Las características de un proyecto tecnológico son tres. En primer lugar, que es temporal, es decir, que tiene un comienzo y un final definido. En segundo lugar, que los productos, servicios o resultados son únicos. Un proyecto entrega unos productos únicos y que su elaboración es gradual, es decir, que se desarrolla paso a paso. Las partes especializadas o documentos del proyecto son una memoria y sus anexos, los planos y un presupuesto. Las etapas de un proyecto tecnológico fundamentalmente son 4 o 5, porque el último punto podría ir dentro del cuarto. En primer lugar, es que aparezca la idea, o bien porque existen unas necesidades que no están cubiertas, o para mejorar unas condiciones actuales, para completar otros proyectos anteriores, etc. En segundo lugar, identificar el problema a resolver. En este punto se identifican los fines y los objetivos y los recursos y medios e instrumentos de los que disponemos para poder llevarlos a cabo. En tercer lugar, la formulación o presentación de la memoria técnica, mediante la exposición por escrito de todo lo acordado. En cuarto lugar, la ejecución del proyecto, que consiste en poner en práctica la planificación llevada a cabo. Y en quinto y último lugar, por eso os digo que podría ir dentro del cuarto, sería una evaluación, que consiste en una parte en la cual el proyecto es revisado y valorado. Con esto vamos por finalizada la clase la asignatura de tecnología en esta clase virtual y pasamos a la asignatura de matemáticas, donde vamos a ver los dos primeros temas del bloque temático 1. Los números racionales son los que pueden representarse como el cociente de dos números. Se denominan con la letra Q e incluyen todos los números naturales y los enteros. Por lo tanto, pues incluirán desde menos infinito hasta más infinito, pasando por el cero, y todos aquellos que puedan ser una división, por ejemplo, un tercio, 2/5, 5/3, etc. En toda proporción, el producto de los medios es igual al producto de los extremos, es decir, si tenemos dos divisiones A partido por B y C partido por D, si multiplicamos A por D, tiene que ser igual que C por B, siempre y cuando sea una proporción. Existen diferentes tipos de fracción. La fracción propia, donde el numerador es menor que el denominador y su valor está comprendido entre 0 y 1. La impropia, donde el numerador es mayor que el denominador y su valor es mayor que 1. El número mixto, que está compuesto por una parte entera y otra fraccionaria. ¿Cómo se obtiene un número mixto? Por ejemplo, de 58 45avos. Lo que hay que hacer es dividir el 58, que es el numerador, en dos partes. Una que sea igual que el denominador, 45, y el resto. Entonces, 35, perdón, sería 58 45avos, es decir, tenemos que poner como numerador el 45 y lo que sobre está en 58 en otra fracción. Entonces tendríamos 45 45avos más 13 45avos. Como 45 45avos se puede simplificar como 1, el número visto se podría poner como 1 más 13 45avos o como 1 espacio 13 45avos. La fracción unitaria es aquella cuyo numerador y denominador es igual. La fracción decimal es aquella que tiene como denominador una potencia de 10. Y la fracción equivalente son dos fracciones con el mismo valor,
pero distinto numerador y denominador. Por ejemplo, 1/3 y 2/6, donde 2/6, si se simplifica, llegaríamos a la misma fracción inicial de 1/3. La simplificación de fracciones, su objetivo es obtener una fracción equivalente a la de partida, pero con números más pequeños. Y también tenemos que saber reducir las fracciones a un común denominador. Para ello se lleva a cabo el cálculo del mínimo común múltiplo, que se lleva a cabo en varios pasos. El primer paso consiste en descomponer todos los números en factores primos. Todos los números se entiende por todos los denominadores en factores primos. Y en segundo lugar se calcula el producto de todos los factores primos comunes y no comunes de esos denominadores. En caso de estar repetidos, es decir, en caso de ser común, se coge solo el mayor número de veces que se repita en cualquiera de los casos. Para llevar a cabo la suma de fracciones, si tienen las fracciones el mismo denominador, se suman los numeradores y se deja como del denominador el denominador común. Y si tienen distinto denominador, se reducen a un denominador común calculando el mínimo común múltiplo y posteriormente se calculan los nuevos numeradores y se sumarán. Los números irracionales son aquellos que están formados por los números decimales cuya parte decimal tiene infinitas cifras no periódicas. Por lo tanto, estos números no se pueden representar por el cociente de dos números enteros. Un ejemplo de número irracional es la raíz cuadrada de 2, que es igual a 1,41, 42, 13, 56, etc. Pasamos a estudiar el tema 2 de matemáticas de este bloque temático 1 de la primera evaluación, estudiando los radicales sencillos. Un radical es una expresión más conocida comúnmente como raíz cuadrada. Para la simplificación de radicales podemos reducir a factores primos el radicando, pudiendo simplificar los exponentes del radicando y del factor de la raíz cuadrada. Cuando el radicando tiene un exponente menor que el índice del radical, no lo podemos sacar de la raíz. Mientras que si el exponente es mayor que el índice de la raíz, se divide el exponente del radicando entre el exponente del índice. Si el cociente del exponente fuera de la raíz y el resto dentro del radicando. En el caso de que la división entre el exponente del radicando y el índice de la raíz fuera exacto, pues lo sacaríamos directamente sin dejar uno dentro. Para introducir factores dentro de la raíz es el proceso inverso al de la extracción de factores. Por lo tanto, elevaremos el factor que se quiere introducir a una potencia igual al índice del radical. Para poder realizar la suma y resta con radicales, pues dos o más radicales se pueden sumar o restar cuando son radicales semejantes, es decir, cuando tienen el mismo índice e igual radicando. Por ejemplo, si tenemos 5 raíz de 3 menos 3 raíz de 3, tendríamos, imaginaros que serían comunes el raíz cuadrada de 3 y por lo tanto podríamos considerarlo como 5 manzanas menos 3 manzanas. ¿Y qué nos quedaría? Pues 2 manzanas, es decir, 2 raíz cuadrada de 3. Para llevar a cabo el producto de radicales, si los radicales son de igual índice, se deja el mismo índice y se multiplican los radicandos. Si tenemos raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 3, pues tendríamos, eso sería igual a raíz cuadrada de 2 por 3, es decir, raíz cuadrada de 6. Sin embargo, si son de distinto índice, habrá que reducir a un índice común y posteriormente realizar el producto. Para la división de los radicales, si tienen el mismo índice, se dividen los radicandos, igual que se pasaba en el producto. Mientras que si los índices son distintos, lo primero será reducir ambas raíces a un índice común y posteriormente dividir los radicandos. Para realizar la potencia o la raíz de un radical, la potencia consiste en elevar a dicha potencia el radicando, dejando el índice de la raíz que tenía de inicio. Sin embargo, para hacer la raíz cuadrada de un radical, realizaremos el producto de ambos índices de las distintas raíces. Con esto damos por finalizada la asignatura de matemáticas de esta clase virtual y pasamos a estudiar la asignatura de ciencias naturales, donde estudiaremos los temas 1 y 2 de este primer bloque temático de la primera evaluación, donde veremos las estrategias del trabajo científico y la valoración de las aportaciones de las ciencias de la naturaleza. Las características del trabajo científico, pues en primer lugar es que es un trabajo planificado de antemano con unos objetivos iniciales y se deben obtener unas conclusiones al final. Para poder buscar soluciones a determinados fenómenos, partimos de conocimientos existentes y tienen carácter cuantitativo cuando toma un cierto valor o cantidad, o cualitativo si estamos dando lugar a cualidades de un fenómeno, pues o tamaños, o colores, pesos, etc. También obtenemos una serie de resultados
y es común a la existencia de equipos multidisciplinares, donde cada investigador es especialista en una sola disciplina. Las fases del protocolo del método científico son, en primer lugar, la observación, que debe ser objetiva y se puede hacer de forma directa e indirecta. En segundo lugar, la formulación de una o más hipótesis, para lo que hay que dar los siguientes pasos. En primer lugar, reunir información. En segundo lugar, compararla, posteriormente dar posibles explicaciones, escogiendo posteriormente la explicación más probable y, por último, formular una serie de hipótesis. En tercer lugar, la tercera de las fases sería la experimentación. Con ella podremos confirmar la hipótesis o demostrar que es falsa. En cuarto lugar, el análisis de los resultados obtenidos a través de tablas de datos, representaciones gráficas o fórmulas. Y por último, establecemos una o más conclusiones. Para ello, pues, se puede llevar a cabo un artículo o escribir un informe. Las características del informe es que debe ser objetivo y preciso. Y todo informe posee unas partes. Una portada, un resumen, una introducción, el método y material utilizado, los resultados, conclusiones, bibliografía y agradecimientos. Con esto acabamos el tema 1 y pasamos a estudiar el tema 2, que es la valoración de las aportaciones de las ciencias de la naturaleza. Cuando hablamos de ciencias de la naturaleza, estamos refiriéndonos a la biología, la física, la química y las matemáticas. Y existen dos tipos fundamentales de investigación en estas ciencias. La básica, que consiste en conocer el porqué de las cosas, o la aplicada, que se fundamenta en la utilización de conocimientos para aplicarlos en provecho de la sociedad. Las aportaciones de las ciencias son increíbles y muy distintas entre sí. Por ejemplo, en la biología se centra en estudios de genética o campos de la salud, la química en la industria o el desarrollo de nuevos materiales, la física en la tecnología, en los vehículos, y también todas ellas se centran en un desarrollo sostenible. Su justificación proviene del hecho de tener unos recursos naturales limitados, es decir, que se agotarán en el futuro, si es que no hacemos un uso racional de los mismos. Y por ello, de cara a un desarrollo sostenible, se escribieron una serie de condiciones. Ningún recurso debe utilizarse a un ritmo superior al de su generación, ningún contaminante se podrá producir a un ritmo superior al que pueda ser reciclado, y ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la necesaria para poder ser sustituido por otro. Pues con esto damos por finalizada esta primera clase virtual de la primera evaluación. Espero que os haya sido útil para poder determinar cuáles son los puntos más importantes de estos temas. Y pues recordaros que si tenéis cualquier duda, pues podéis poneros en contacto conmigo a través del campus virtual mediante la escritura de un email o escribiendo un email, o podéis también contactar conmigo por teléfono en el horario establecido. Bueno, pues mucho ánimo, bienvenidos a este nuevo curso académico y si lo deseáis, pues nos seguimos viendo en las semanas posteriores. En un principio, las tutorías virtuales de nivel 2 pues se llevarán a cabo los jueves a eso de las 4 de la tarde. Aunque recordad que si no podéis asistir en ese horario, siempre las tendréis disponibles posteriormente en el campus virtual para poder verlas de forma diferida. Bueno, pues un saludo y mucho ánimo con el estudio. Hasta luego.